Cuando desperté en la enfermería de la nave humana Athena, lo primero que vi fue su rostro, rudo pero amable, con una calidez en sus ojos azules que nunca antes había visto en ninguna especie, y mucho menos en estos extraños bípedos llamados humanos. Poco sabía entonces cómo ese soldado humano, el teniente Connor Jensen, cambiaría el curso de mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado, después de que todos los demás me hubieran abandonado. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar por el principio. Me llamo Afira y era explorador de las fuerzas de defensa de Deloney en el pequeño y polvoriento puesto minero de Piro 5. Nuestra misión era proteger los valiosos depósitos minerales de los invasores y las facciones rivales. Pero en realidad, para un joven soldado como yo, era solo un puesto aburrido en medio de la nada. Eso fue hasta que invadieron los Krill. Los Krill eran una especie insectoide feroz, todo ángulos afilados y una malevolencia fría e inquebrantable. Atacaron sin previo aviso, invadiendo las defensas del puesto de avanzada y masacrando a cualquiera que se cruzara en su camino. Observé con horror cómo destrozaban a mis compañeros, desgarrando armaduras y carne con sus garras afiladas como cuchillas. Paralizado por el miedo, apenas logré agarrar mi rifle y refugiarme tras un equipo de minería. Me temblaban las manos mientras disparaba sin control contra la masa de cuerpos que se agolpaban. Cada disparo parecía enfurecerlos aún más. Sabía que era inútil. Eran demasiados, y yo solo era un soldado asustado a punto de encontrar un final espantoso. Una garra me atravesó el abdomen y me desplomé. Sangre verde brillante brotaba de la herida. Mientras mi visión comenzaba a desvanecerse, creí vislumbrar una extraña nave descendiendo del cielo, escupiendo fuego a los Krill. Entonces todo se volvió negro. Pensé que ese era el final. Solo otra víctima olvidada en una galaxia indiferente. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Desperté con un grito ahogado. Instintivamente me toqué la herida, pero la encontré cubierta de extraños vendajes blancos. Parpadeando contra la intensa luz, mis ojos luchaban por enfocar mi nuevo entorno. Paredes de metal gris, máquinas que pitaban con luces intermitentes, y una criatura que nunca había visto antes inclinada sobre mí. «Tranquilo», dijo con una voz profunda pero suave. «Ya estás a salvo. Soy el teniente Jensen, pero puedes llamarme Connor. Estás en la UTS Athena». Intenté hablar, pero tenía la boca seca como la arena. La criatura, Connor, me ofreció un pequeño recipiente cilíndrico. «Toma, bebe esto despacio». El líquido fresco calmó mi garganta reseca mientras tomaba pequeños sorbos. Finalmente, grazné, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Recibimos su llamada de socorro y llegamos para encontrarnos con los Krills invadiendo su puesto de avanzada. Connor explicó pacientemente. Me temo que hubo pocos supervivientes, pero logramos rescatarte a ti y a un puñado más antes de acabar con esos bichos. Supervivientes. Mi escuadrón. Una punzada de dolor me invadió al recordar su terrible destino. Y, sin embargo, de alguna manera me había salvado. Me habían salvado estos extraños seres. «Descansa», dijo Connor en voz baja, colocando una mano reconfortante en mi hombro. El simple gesto alivió mi angustia. «Aún te estás recuperando de tus heridas. El Athena cuenta con algunas de las mejores instalaciones médicas de la galaxia. Te ayudaremos a recuperarte». Tenía muchas más preguntas, pero el agotamiento me invadió de repente. Conseguía sentir levemente antes de volver a dormirme sin sueños, sintiéndome extrañamente seguro en presencia de este soldado alienígena que irradiaba calma y compasión. Durante los siguientes días, permanecí en la enfermería, recuperando lentamente las fuerzas. Los médicos humanos atendieron mi herida con tecnología muy superior a cualquier otra que hubiera visto jamás. Regeneradores dérmicos, potenciadores celulares, nanosuturas. Para mi gente, una herida como la mía habría sido una sentencia de muerte, o en el mejor de los casos, una mutilación permanente. Pero estos humanos hablaban de tenerme listo para el combate de nuevo en cuestión de semanas.
También aprendí más sobre mis rescatadores en la nave en la que ahora residía. La Athena era una nave terrana unida, parte de la Armada Pacificadora y Humanitaria de la Concordancia Galáctica. Su tripulación era principalmente humana, una especie relativamente nueva en el escenario galáctico, pero que rápidamente se labró una reputación por su tecnología avanzada, su valentía inquebrantable y su sorprendente tendencia a ayudar a los necesitados, incluso a costa de su propio coste. Fue con el teniente Connor Jensen con quien más interactué durante mi recuperación. Me visitaba a diario, a veces trayendo comida, asegurándose siempre de que fuera segura para la fisiología de Delaunay, y enseñándome sobre la cultura humana. Otras veces simplemente se sentaba conmigo, escuchando pacientemente mis vacilaciones e intentos de describir mi mundo natal, mi familia, mis esperanzas y miedos. Aprendí que, al igual que yo, Connor era un soldado, miembro de los Marines de la Concordancia. Pero hablaba de sus misiones con una mezcla de orgullo y tristeza, describiendo las vidas que él y sus compañeros marines habían salvado mientras lloraban por aquellos a quienes no habían llegado a tiempo. Cargaba con esas pérdidas, una carga que parecía no poder soltar. ¿Por qué lo haces?, le pregunté una vez. ¿Por qué se lanzan a la línea de fuego por otros? ¿Por extraterrestres que ni siquiera conocen? Ciertamente no por gloria ni riquezas. Connor reflexionó sobre la pregunta un largo momento antes de responder. Supongo que es simplemente quienes somos. Humanos, quiero decir. Aprendimos hace mucho tiempo en la Tierra, después de mucho dolor y pérdida, que estamos todos juntos en esto. Que somos más fuertes cuando nos mantenemos unidos. Se encogió de hombros. Aquí afuera, en la oscuridad, somos todo lo que tenemos los demás. Hay demasiada oscuridad, demasiada crueldad. Tenemos que ser la luz, aunque a veces nos queme. Tenemos que intentarlo. Consideraba esto tan ajeno a las costumbres pragmáticas, a menudo despiadadas, de mi propia especie. Arriesgar la vida por un extraño era una locura, una debilidad. Y, sin embargo, no estaría aquí ahora si no fuera por esa misma debilidad. A medida que los días se convertían en semanas, me hacía más fuerte y Connor y yo nos acercábamos más. Compartió historias de la Tierra, imponentes montañas, vastos océanos y cielos nocturnos aterciopelados. A su vez, le hablé de Kes, mi luna natal, con sus selvas humeantes y atardeceres violáceos. Hablamos de familia, deber y propósito. Los ojos de Connor se iluminaban al hablar de su hija, Elisa, que esperaba su regreso a la colonia marciana. Es por ella y por niños como ella que hacemos lo que hacemos aquí, me dijo una vez. Para hacer la galaxia un poco más segura, un poco más brillante, para que algún día quizás puedan conocer la verdadera paz. Siendo Delaunay, la paz no era un concepto con el que estuviera demasiado familiarizado. La existencia era lucha, conflicto y competencia. Los fuertes prosperaban mientras los débiles perecían. Así eran las cosas. Pero cuanto más tiempo pasaba con este humano, más me preguntaba si tal vez habría otra manera. A medida que mis heridas sanaban, finalmente me permitieron salir de la enfermería, siempre bajo la atenta mirada de Connor. Me mostró la enorme nave, los jardines hidropónicos donde cultivaban productos frescos, la plataforma de observación con su amplia vista de las estrellas, las salas de entrenamiento donde la tripulación entrenaba y practicaba. Me maravillé ante la relajada camaradería entre los humanos, las risas y los toques casuales, tan diferentes de la rígida formalidad y distancia de las unidades militares de Delaunay. También conocí a otros miembros de la Concordancia a bordo, un imponente ingeniero veloxiano, un navegante arascano de brillantes ojos plateados, un par de médicos orosapienos, todos tratados con el mismo respeto y camaradería por la tripulación humana, a pesar de nuestras obvias diferencias, unidos por un propósito común. Aún así, la duda me carcomía. ¿Cuál era mi propósito ahora? Mi escuadrón había desaparecido. Mi destino, destruido. Una vez recuperado por completo, ¿a dónde iría? ¿Qué haría? ¿Podría realmente regresar a Kes,
¿Tomar las armas una vez más para un gobierno sumido en un conflicto interminable? ¿Una sociedad a la que no le importaban los débiles y los quebrantados? Compartí estas dudas con Connor una noche mientras estábamos sentados juntos en los jardines. El aroma de flores alienígenas perfumaba el aire reciclado. Me siento perdido, confesé, mirando mis manos aún con leves cicatrices del ataque. Sin rumbo. Todos ustedes me han salvado, me han curado, me han mostrado una bondad que aún no entiendo del todo. ¿Cómo puedo corresponderles? ¿Cómo sigo adelante? Connor guardó silencio un largo momento, pensativo como siempre en su respuesta. Finalmente, tomó mi mano entre las suyas, el calor de su piel me calmó al instante. Sabes que todavía hay cientos en Piro 5, sufriendo las consecuencias del ataque de los Krill. Muchos resultaron heridos, muchos más desplazados, los recursos destruidos. Podrían necesitar nuestra ayuda. Lo miré, sorprendido. ¿Vas a bajar allí? ¿Incluso después del ataque? Asintió, decidido. El Athena puede ser un buque de guerra, pero su misión principal siempre ha sido humanitaria. Vamos donde se nos necesita. Me apretó la mano. Y en este caso, Connor dijo, Connor, creo que también te necesitan. Parpadeé, insegura. ¿Yo? ¿Qué podría ofrecer? Solo soy un soldado roto. Connor sonrió con esa gentil sonrisa suya. Tú también eres un superviviente. Alguien que comprende su dolor y pérdida. Alguien con un conocimiento instintivo de su mundo y sus costumbres. Tienes talentos y una fuerza que van más allá de lo que conoces. Baja conmigo. Ayudemos a reconstruir las cosas. Miré fijamente sus ojos sinceros, viendo la fe pura brillando allí. Creencia en mí, una relativa desconocida, una alienígena. Él ya me había devuelto la vida, una oportunidad. Ahora me ofrecía un propósito. Sentí una oleada de emoción desconocida estallar en mi pecho. Todavía no entendía a estos humanos. No del todo. Pero entendía a este humano, este hombre frustrantemente amable que me había salvado, me había cuidado y ahora me quería a su lado mientras se lanzaba imprudentemente al peligro una vez más. ¿Cómo podría negarme? Respiré hondo. Asentí y le apreté la mano en respuesta. De acuerdo, dije en voz baja. Seamos la luz. Y así quedó decidido. Un nuevo camino comenzaba, uno que jamás podría haber previsto. Al día siguiente, Connor y yo nos unimos al equipo de exploración que se dirigía a la superficie de Pirú Sube, listos para afrontar codo con codo cualquier desafío que nos aguardara. La escena que nos recibió en Pirú Sube fue de absoluta devastación, mucho peor de lo que había imaginado. Equipos de minería destrozados, tierra quemada, donde los cañones de la Athena habían aniquilado bancos de krill, tiendas improvisadas abarrotadas de heridos y desplazados. Ni una sola estructura quedaba en pie. Me quedé paralizado un momento, abrumado por el acre hedor a humo y descomposición. Pero allí estaba Connor a mi lado, firme y decidido. Vamos, dijo con calma, colgándose el botiquín del hombro y cogiendo una caja de suministros. Hay trabajo que hacer. Nos dirigimos primero al hospital de campaña, erigido por los equipos médicos de Concordancia que se habían desplegado antes que nosotros. Filas de catres albergaban a los heridos, mientras técnicos humanos se afanaban entre ellos con regeneradores dérmicos e hiposprays. Vi a un grupo de supervivientes de Delaunay desatendidos, acurrucados en un rincón, y nos guié hacia ellos. Sus ojos cautelosos se abrieron de par en par al acercarme, observando mis rasgos de Delaunay, superpuestos a la ropa de faena de Concordancia que ahora vestía. Paz, dije en el estándar de Delon. Soy Afira Sen, antigua del 118º Batallón de Exploración. Este humano es médico. Estamos aquí para ayudar. ¿Por qué nos ayudarían los terranos?, espetó uno de ellos, un joven que reconocí como un minero local. No somos su responsabilidad. Antes de esto, apenas éramos una mota en sus mapas estelares. Otros murmuraron su acuerdo, con el rostro marcado por el dolor y la sospecha.
Antes de que pudiera responder, Connor se agachó a su altura, abrió su mochila y les ofreció un frasco iridiscente. Un potente analgésico de Loney. Tienes razón, dijo con voz serena, mientras el traductor de su collar reproducía sus palabras en perfecto estándar Delon. No estamos aquí por obligación ni por política. Estamos aquí porque está sufriendo, y tenemos los medios para aliviar ese dolor. Esa es toda la razón que necesitamos. El minero lo miró fijamente un largo instante, evaluándolo. Finalmente, extendió la mano para aceptar el frasco, y Connor comenzó a enrollar con cuidado la manga destrozada del minero para curar sus laceraciones. Los demás observaban tensos, algunos con muecas de dolor compartidas, pero ninguno se encogió cuando llegó su turno. Y así fue. Nos movimos entre los supervivientes, Connor brindándole atención rápida y experta mientras yo traducía y los tranquilizaba con frases familiares. A algunos los visitamos en sus tiendas abarrotadas, tratando enfermedades y deshidratación por las malas condiciones sanitarias. A otros los ayudamos en la ardua tarea de enterrar a sus muertos, ofreciéndoles breves palabras de consuelo mientras lamentaban su dolor bajo cielos violáceos. Coordinamos la distribución de alimentos y suministros desde la bodega de carga de la Athena, asegurándonos de que las raciones fueran familiares y agradables al paladar de Delaunay. Dondequiera que íbamos, vi cómo la desconfianza y el resentimiento iniciales en los ojos de mi gente se desvanecían gradualmente, reemplazados por una gratitud tímida, incluso asombro, al presenciar la incansable dedicación de Connor y sus compañeros humanos, sin esperar recompensa ni elogios a cambio. Fue un cambio de perspectiva, darse cuenta de que la compasión y la unidad podían ser fortalezas por sí mismas. No siempre fue fácil. Hubo momentos de frustración, de impotencia ante tanta pérdida. Un amanecer, después de una noche sin dormir atendiendo las horribles quemaduras de un niño, encontré a Connor en las afueras del campamento, cabizbajo y con los hombros hundidos por el agotamiento. «Hola», dije en voz baja, acercándome a él. «¿Estás bien?» Me miró de reojo, esbozando una sonrisa triste. Solo pensaba, deseando haber llegado antes. Que pudiéramos hacerlo. Hacer más. Asentí lentamente. Esos mismos pensamientos también me atormentaban. Los Delaunay se enorgullecían de nuestras fuertes defensas, y aún así nuestro puesto avanzado había caído tan rápido. ¿Cuántos más podríamos haber salvado con el armamento avanzado de los terranos, su espíritu indomable? Pero los deseos no cambiaban nada. Estamos haciendo todo lo posible, le recordé. Tú me enseñaste eso, y mira lo que ya hemos logrado aquí en tan solo unos días. Mi gente no confía fácilmente, pero les has mostrado un nuevo camino. Esperanza donde antes no la había. La tensión de Connor se alivió un poco al digerir mis palabras. Supongo que tienes razón, admitió. Supongo que a veces no puedo evitar sentir el peso de todo esto. Elisa probablemente me diría que estoy siendo demasiado duro conmigo mismo otra vez. Pareces sabia, eres Elisa. Bromeé ligeramente. Deberías escucharla más. Mocoso, replicó con una risita, chocando su hombro contra el mío. El contacto casual me provocó un agradable escalofrío. Estos momentos con Connor, las bromas fáciles y la cercanía física, se sentían más apropiados que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Naturales como respirar. Nos sumimos en un cómodo silencio por un rato, observando cómo las lunas gemelas de Piros se acercaban sigilosamente al horizonte. El murmullo apagado del campamento que despertaba tras nosotros. Finalmente, Connor se giró para mirarme de frente, con una expresión indescifrable. «¿Qué harás cuando termine nuestro trabajo aquí?», preguntó en voz baja. «¿Has pensado en eso?», dudé, con una gélida incertidumbre enroscándose en mis entrañas. En realidad, había estado evitando esa misma pregunta. El Athena y su tripulación habían empezado a sentirse como en casa. Connor había empezado a sentirse como algo completamente distinto. «No estoy segura», admití, odiando el leve temblor en mi voz. «Regresaré a Kes»,
Supongo. Presentaré mi informe al mando. Pero las palabras me resultaron huecas. La idea de irme ahora casi me dolía físicamente. Connor sostuvo mi mirada, buscando. Por un instante, sin aliento, pensé que me tocaría. Pero simplemente asintió, mirando hacia el horizonte por donde asomaba el primer rayo de sol. Bueno, aquí has demostrado tu valía con creces, dijo al fin. Has demostrado tu propia valía, tu resiliencia, tu adaptabilidad, tu compasión. Me miró de reojo. El Athena podría necesitar a alguien como tú. El Concordance también. Si es algo que podrías desear. Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome de repente. ¿Estaba diciendo lo que yo creía? ¿Ofreciéndome un lugar en su tripulación? Una oportunidad de continuar lo que habíamos empezado, no solo aquí, sino allá afuera, en la vastedad del espacio. Pensé en mi escuadrón, mi antigua vida, lo que había sido, lo que nunca podría volver a ser. Entonces pensé en el Athena, el sentido de propósito y camaradería que había encontrado allí, en cómo me hacía sentir Connor, desafiada y valorada, vista de una manera que nunca antes había sido. Tal vez esto era más que un simple destino, más que un deber o una obligación. Tal vez este era el principio de todo. Respiré temblorosamente y cuadré los hombros, sosteniendo la mirada azul de Connor con una decidida mía. Sí, dije con firmeza. Quiero eso. Quiero quedarme en el Athena. Contigo. Con la tripulación. La sonrisa que cruzó el rostro de Connor fue cegadora. Transformadora. Sentí una sonrisa de respuesta tirar de mis propios labios. Una euforia vertiginosa burbujeando desde algún pozo secreto dentro de mí. Esto era correcto. Este era mi lugar. Bueno, está bien entonces, dijo Connor, su voz cálida con un deleite apenas contenido. Hagámoslo oficial. Extendió la mano para agarrar mi hombro, el toque quemaba incluso a través de las capas de mi uniforme. Bienvenido a bordo, Eprasen, alférez de la Concordancia Galáctica. Los días que siguieron pasaron en un torbellino de actividad. El trabajo agotador ya no parecía importar. Ahora tenía un futuro. Uno que había elegido para mí. Un futuro lleno de propósito y promesa. Finalizamos nuestras labores de socorro en Perosube. Los supervivientes estaban a salvo y provistos de provisiones para el largo proceso de reconstrucción. Me despedí de quienes conocí, asegurándoles que la Athena se presentaría y que no serían olvidados. Transcurrido el tiempo en un torbellino de actividad, el agotador trabajo ya no parecía importar. Ahora tenía un futuro, uno que yo mismo había elegido, lleno de propósito y promesa. Finalizamos nuestras labores de socorro en Perosube. Los supervivientes estaban a salvo y provistos de provisiones para el largo proceso de reconstrucción. Me despedí de quienes conocí, asegurándoles que la Athena se presentaría y que no serían olvidados. Al regresar a la nave, me concedieron alojamiento oficial y comencé un entrenamiento intensivo para integrarme con la tripulación. Como era de esperar, Connor asumió un papel fundamental en mi formación, guiándome por las costumbres y protocolos Taron, ayudándome a perfeccionar mi implante de traducción y retándome en ejercicios de combate cuando descubrió mis especialidades de exploración. Nunca me trates con dulzura, le dije una vez, jadeando y cubierto de sudor. Después de una sesión de entrenamiento particularmente brutal. Puede que sea nuevo en tus costumbres, pero no soy una flor frágil. Connor rió, agachándose para ayudarme a ponerme de pie. Anotado, dijo con ironía. Lo recordaré la próxima vez que maldigas mi nombre desde las colchonetas. Mientras me abría paso entre la diversa tripulación de la Athena, no pude evitar maravillarme de la fácil aceptación y respeto que me brindaron, tan diferente de la rígida jerarquía de las unidades del ONEI. Aquí me valoraban no solo por mis habilidades, sino por mi perspectiva y experiencias únicas. Yaris, el ingeniero veloxiano, me pidió con entusiasmo mi opinión sobre la modificación del escudo de la nave para resistir mejor las explosiones de plasma de Krill. Nera, la navegante arascana,
Me explicó pacientemente las complejidades de los cálculos de pliegues de vacío utilizados para los saltos de disformidad. Fascinado por los métodos de Loney que había aprendido. Y en la enfermería, compartí mis conocimientos de fisiología y medicina de campo de Delaunay con los médicos Orisapien, aprendiendo a su vez sus técnicas avanzadas. Fue una danza de culturas e ideas, una sinergia que nos enriqueció a todos. Y a pesar de todo, Connor siguió siendo mi ancla, mi guía y mi más fiel defensor. Encontramos un ritmo relajado, trabajando y entrenando juntos, compartiendo comidas en la cocina y, a menudo, terminando nuestros turnos observando las estrellas en la plataforma de observación, intercambiando historias de nuestros mundos. A veces hablaba de su hija, y la melancólica añoranza en su voz me dolía el corazón. Sabía que la extrañaba muchísimo. Te amaría, ¿sabes?, dijo una noche mientras observábamos una vibrante nebulosa pasar flotando por la pantalla. Elisa está fascinada con otras especies. Siempre me ruega que le cuente historias de nuestras misiones. Me dedicó una sonrisa. Conocer a su propio guerrero Delaunay probablemente le alegraría el año. Agaché la cabeza, sintiendo calor en mis mejillas al pensarlo. Sería un honor conocerla algún día, murmuré, si crees que no le importaría la visita del compañero alienígena de su padre. Las palabras crujieron en mi lengua, atrevidas y nuevas. Connor se quedó quieto, abriendo un poco los ojos. Compañero, repitió en voz baja. ¿Eso es lo que somos? Tragué saliva con dificultad, sosteniendo su mirada. No, a menos que mis sentimientos sean unilaterales. El solo pensamiento me hacía querer enroscarme en mí misma como una hoja marchita. No, susurró Connor, tomándome la mano y acercándome más. No unilateral. Nunca eso. Su otra mano se elevó para cortarme la mejilla, una palma áspera, infinitamente suave. Apoyó su frente contra la mía, un gesto dolorosamente íntimo. Epira, te has vuelto, esencial para mí. No esperaba esto. Nunca pensé que podría volver a sentirme así. Pero tú, me das ganas de intentarlo. Mi respiración se entrecortó, mi pulso retumbaba en mis oídos. Extendí la mano para rozar con asombro la pálida barba incipiente de su mandíbula. Connor, susurré. Yo también quiero esto. Te deseo. Pase lo que pase. Emitió un sonido áspero, casi un gruñido, y entonces sus labios se posaron sobre los míos, ardientes e insistentes. Jadeé en el beso, apretando los puños contra su uniforme, mientras me atraía contra él. Su sabor era embriagador. Adictivo. Me perdí en el calor de su boca, en el roce de su lengua contra la mía. Nada me había hecho sentir mejor. Perdimos la noción del tiempo, abrazados, intercambiando besos perezosos y murmurando palabras de cariño. Solo el pitido del comunicador de Connor nos separó, sonrojados y sin aliento. Connor aquí, respondió, con la voz aún ronca. Sus brazos se mantuvieron firmes alrededor de mi cintura. Teniente, llegó la voz entrecortada del capitán Albert. Acabamos de recibir una llamada de socorro de un transporte civil cerca del cinturón de asteroides Sieben. Posible actividad de los asaltantes Krill. Necesito que reúnas un equipo táctico para interceptar y posibles operaciones de rescate. Connor y yo nos miramos fijamente. La adrenalina ya me corría por las venas. Entendido, capitán, respondió. El alférez Zen y yo estaremos en el hangar en 10 minutos. Connor salió. Mientras nos apresurábamos a recoger nuestro equipo, no pude evitar una sonrisa feroz que se dibujaba en mi rostro. Así éramos, Connor y yo, guardianes, protectores. Sin importar el peligro, sin importar las adversidades, seríamos la luz en la oscuridad, la esperanza para los desesperados. Juntos, siempre, mientras las estrellas brillaran. Y supe con la más profunda certeza que por fin había encontrado mi verdadero camino, mi propósito. Con esta tripulación, con este ser humano extraordinario a mi lado, estaba en casa.